¿Tienen úlceras por presión acá? Levanten la mano. Todos, ¿o no? O sea, es lo más importante de la mañana. Sí. Bueno. Acá en Argentina se usa mucho el término escaras. No es el correcto. Escara es una denominación semiológica en donde se describe una escara o un tejido desvitalizado negro y seco. Eso es una escara. Entonces estamos tratando de imponer lo que se usa correctamente a nivel internacional, que es úlceras por presión, inclusive por encima de úlceras por decúbito. A la denominación se la pone UPP, úlceras por presión. Eso es lo que... Esto es una diapositiva que yo puse, úlceras por decúbito, pero cada vez es más importante la denominación úlceras por presión. ¿Qué es una úlcera por presión o úlcera por decúbito? Es una lesión de piel y tejidos subyacentes debido a un proceso isquémico originado tras el aplastamiento de los tejidos entre dos planos de resistencia, uno externo, que puede ser la cama o el sillón de ruedas, y un interno, que es el hueso del paciente. O sea, si el paciente estuviese suspendido, como en la película Coma, no habría úlceras por presión. Esto pasa porque el paciente está apoyado en un lado por mucho tiempo. Y este apoyo genera un aplastamiento de este tejido blando por donde pasan vasos que son aplastados, como que empieza una manguera y no pasa la sangre, y eso produce isquemia, y la isquemia que produce necrosis. Entonces, las úlceras por presión se generan entonces en estos tejidos blandos, en donde los vasos tienen un hiperapoyo y una presión capilar, que en la normal es de 12 a 32 milímetros de mercurio. Por este hiperapoyo aumenta a 150, el capilar no resiste ese aumento de presión y es aplastado por el peso mismo y se colapsa. O sea, no pasa la sangre y por supuesto no pasa el oxígeno, por eso se llama úlcera isquémica. Entonces, todo comienza por una disminución del flujo capilar. Esto produce una isquemia por trombosis, se producen trombos en el vaso que obstruyen el capilar, y también hay obstrucción de los vasos linfáticos. Recuerden que el sistema circulatorio está formado por 3 sistemas: venoso, arterial, linfático, y los linfáticos también son capilares muy chiquititos que también colapsan. Esta obstrucción también de los vasos linfáticos produce un aumento de la capilar, un aumento de la permeabilidad capilar. ¿Sí? Como está todo obstruido, se hace un edema, hace una extravasación del fluido hacia el intersticio, y eso por eso se ve edematizada la zona. A su vez el edema, aunque ustedes a veces roten al paciente, ese edema también y esa isquemia hace que no se recupere y se produce la muerte celular del tejido. Estas son las localizaciones más frecuentes, son los puntos de apoyo, ¿sí? Ya sea si el paciente está en decúbito o si está sentado en una silla de ruedas, pero las más frecuentes en los adultos es la zona sacra, trocánteres y talones. Sacra, trocánteres y talones. En los niños es la cabeza. Los que hacen pediatría, terapia intensiva infantil, van a ver que las úlceras por presión son en la cabeza, porque el peso es más importante ahí. Algunas estadísticas entonces dicen que la zona sacra es el 24%, luego los glúteos, los trocánteres, los talones y los maléolos. En la zona isquiática, ¿sí? En el isquion es en la zona más frecuente de los pacientes con mielomeningocele o los parapléjicos, los accidentados. Cuando nosotros tenemos el paciente en cama también, recordar la posición, la angulación de la cama, porque si superamos los 30 grados también vamos a provocar una angulación de los capilares, una tendencia a la caída del cuerpo hacia adelante, que eso genera fricción contrapuesta entre el plano cutáneo y el tejido blando silóseo, ¿sí? Y también tener en cuenta la humedad, esto en la zona genital, dermatitis del pañal y toda esa zona que también producen un detrimento de la epidermis, y entre la fricción y el estar mucho tiempo apoyado se van sumando los factores, y por eso la zona de sacra es una de las zonas más frecuentes. Entonces la presión es muy importante, el roce es importante, y la sumatoria de ambas es lo que genera estas lesiones. ¿Cuáles son los factores predisponentes entonces para que un paciente
pueda tener una úlcera por presión, y es el estado de inmovilización siempre, la más frecuente, el estado de incontinencia disminuido, o la falta de control de este estado de incontinencia, una enfermedad de base debilitante, ¿sí? Un paciente con una enfermedad terminal, un estado neurológico alterado, un estado nutricional deficiente, pacientes desnutridos. Es muy importante el estado nutricional, aunque lo roten, aunque le pongan crema barrera, aunque le pongan la sonda, aunque hagan todo, si el paciente no está nutrido, no solamente va a evitar que se produzcan lesiones, sino que no se va a curar con todo lo que le hagan. Eso lo vemos mucho. Estado circulatorio, el estado inmunológico, el cuidado del estado cutáneo y, muy importante, la zona del pañal con el control de la incontinencia. Entonces acá vemos algunos ejemplos de úlceras por presión, ¿sí? Si ustedes ven una úlcera acá en la zona isquiática, ¿qué van a pensar? Y lo más seguro es porque estuvo mucho tiempo sentado, ¿sí? Si no, esa no sería. Y esta úlcera glútea con esta forma, ¿qué les hace pensar? ¿Les hace pensar en algo? ¿Es normal esa forma así? ¿Como una media luna? Este paciente estaba sentado todo el día en los aros de goma para evitar las úlceras por presión. Era un chico del interior, lo trajeron a Buenos Aires, había tenido un accidente, estaba en silla de ruedas, estaba sentado, como yo le dije, como si estuviese sentado todo el día en el inodoro, todo el día sentado así. Entonces tenía en los dos glúteos estas dos úlceras que formaban la circunferencia. Por lo cual, recordar que no siempre estos intentos de evitar las úlceras por presión con estos aros son realmente favorables. Lo más favorable es rotar al paciente constantemente y no sentarlo ahí pensando que eso va a evitar una úlcera por presión. Le puse el aro para anticaras, no lo va a tener, miren lo que pasa. Y esta ya es una úlcera sacra, un paciente que está postrado en cama, así, arriba todo el día y que nadie lo cortó. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿cómo se clasifican las úlceras por presión? Según su profundidad, de más superficial a más profundas. Estadio 1 es un eritema persistente, en donde ustedes ya se dan cuenta que algo va a pasar porque rotan al paciente y sigue quedando rojo, y lo masajean y sigue quedando rojo. Es como si fuese una vasodilatación compensadora de la isquemia que tuvo. Ya hay tanta compensación que ya no registra cuando, o sea, perdió el rumbo eso, ya quedó una vasodilatación permanente, tratando de compensar la isquemia. Eso ya les está avisando que ahí va a pasar algo, la punta del iceberg. Ahí hay que actuar enérgicamente, hay que evitar eso. Cuando empieza la pérdida de epidermis, como acá, ¿sí? Ya estamos en un estadio 2, ahí ya estamos, ¿sí? En una úlcera por presión que está en plena evolución. Tanto el estadio 1 como el 2 son reversibles si uno hace las cosas enérgicamente. Sí. Si no, esto evoluciona hasta la pérdida de dermis, hasta el cerebro subcutáneo o hasta el hueso. Estadio 3 y 4, ya el tratamiento es mucho más enérgico, se combina con cirugía y las posibilidades de recuperar al paciente disminuyen mucho. Entonces, estadio 1 y 2, ojos bien abiertos y tratar de evitarlo. Ya cuando hay eritema, algo hay que hacer o algo se hizo mal. Según la profundidad, decíamos estadio 1, eritema que no cambia con el alivio de la presión, acaba en el eritema. Estadio 2, pérdida de epidermis hasta dermis superficial, o sea, herida de espesor parcial. Estadio 3 y 4, heridas de espesor total, más allá del cerebro subcutáneo, hasta músculo o hasta hueso. Es importante el cuidado de la herida, es muy importante, pero no es lo único que tenemos que tener en cuenta al momento de tratar a estos pacientes. Considerar entonces una evaluación integral, nutrición a la cabeza, como les dije, es muy importante la nutrición. Si tienen la suerte de tener un servicio de nutrición, llaman a un nutricionista que haga una evaluación o que haga un complemento o suplemento dietario con los nutrientes básicos y esenciales para lo que son los tejidos blandos. Proteína, vitamina C, zinc, cobre, ¿sí? Ellos saben exactamente. Kinesiología para que los ayude con la rotación. A veces la enfermería puede, a veces hay un familiar que lo viene a visitar al paciente o que vive en la casa con el paciente, enseñarle a ese familiar cómo tiene que moverlo al paciente para que colabore con el cuidado y la prevención de las lesiones. Y preguntarle al paciente si le duele. Algunos no, otros sí, y considerarlo también para que el paciente no sufra este dolor.
Cuidado de la piel prelesional es fundamental porque recuerden que para generar una repitelización necesitamos piel de la periferia. La primera piel que va a migrar va a ser la que bordea la herida. Si no está bien o está con eczema, como mostraba la doctora, no tiene de dónde avanzar. Entonces se cuida la lesión, se cuida al paciente en su estado nutricional y de postura y se cuida la piel prelesional. Estos se forman entonces equipos de salud y se trata de hacer lo que se llama una red social continente, que cada uno cumple su función, pero que todos participemos en forma conjunta. Bueno, muchos conocen acá lo que es la escala de riesgo de Braden. En enfermería esto lo usa todo el tiempo. ¿Sí? Es una escala de puntuación en donde se valoriza la percepción sensorial, en donde uno está completamente limitada y 4 sin limitaciones, lo mismo que la exposición a la humedad, está constantemente húmeda y raramente húmeda. O sea, cuanto más puntaje, mejor está el paciente. Cuanto menos puntos tiene, peor está el paciente. Entonces, los pacientes que tienen menos de 12 puntos, o sea, están por debajo, van a tener un alto riesgo de tener úlceras por presión. ¿Sí? Están siempre húmedos, están en cama, no están inmóviles, tienen una nutrición pobre. Esos son los que seguramente va a haber que mejorar todo eso para mejorar la escala y llevarlo a un puntaje alto para evitar, ¿sí? Evitar la úlcera por presión. ¿Cuáles son los factores médicos a considerar? Evaluar al paciente en su enfermedad de base, como les decía, el estado inmunológico y nutricional, de la circulación, evaluar y reducir los edemas, porque el mismo edema empeora también la evolución de las lesiones, el control del dolor y valorizar si el paciente es autovalente o es postrado. Si es autovalente, enseñarle al paciente, usted tiene que moverse, tiene que hacer así, tiene que hacer así. Si el paciente está postrado y no se puede mover o tiene limitación en su movilidad, a un asistente que tenga hay que enseñarle a moverlo. No siempre tiene que ser el médico, el kinesiólogo o la enfermera. Muchas veces el familiar o la persona que lo cuida ayuda muchísimo en esto y nos alivia el trabajo a nosotros. No todos los pacientes que están con úlceras por presión están internados. Muchos estuvieron internados y luego se van a su casa. Nosotros no estamos todo el tiempo en la casa. Tenemos que buscar algún aliado dentro de la casa que nos ayude con esto. O hay pacientes que nunca van a dejar la cama o la silla de ruedas, entonces siempre tenemos que estar buscando quién nos va a ayudar a nosotros a formar equipo. El equipo se forma médicos, enfermeras, kinesiólogos y cuidadores, sea familia o no familia. Y esto va para úlceras por presión o para pacientes con úlceras ambulatorias. Cuando viene el paciente al hospital, si nosotros hablamos con el paciente, aunque tenga una úlcera y vemos que el paciente es gordo, entonces nunca va a llegar a curarse, ¿quién lo cura usted? Y a veces uno lo mira y dice, no, viene mi hijo la noche antes de volver del trabajo, pasa por mi casa. La próxima vez venga con su hijo, porque tenemos que ver cómo cura o enseñarle al hijo o sacarle las cosas al hijo. Y así vamos buscándole la vuelta cómo hacer para que las curaciones se lleven de la mejor manera posible. Con respecto a la evaluación de las heridas, se evalúa entonces la profundidad y la extensión y descartar si hay contaminación o si hay infección. Esto es muy importante. Como le decía la doctora, no todas las úlceras están infectadas, pero sí están todas colonizadas y nosotros tenemos que discernir eso. El tipo de secreción que tiene con respecto al exudado, si tiene mucho o poco exudado, también lo vamos a ver. Úlceras por presiones sí, rotar al paciente cada 2 horas, colchonotis caras, aporte nutricional, que sea con proteínas, vitamina C, A y zinc y apósitos oclusivos para mantener sí, siempre la piel eutrófica. ¿Qué no hacer? Entonces el aro de goma, la piel de cordero porque es una mugre y eso también genera más infecciones, el secador de pelo, ni frío ni caliente, esto es una quemadura por secador de pelo. O sea, el paciente estaba postrado con una escara y encima una úlcera y encima le quemaron el glúteo por el secador de pelo. Evitar la fricción y la tracción, antisépticos fuertes evitarlos, la gasa furosemida y la maicena. La maicena están recontentos los hongos, muy contentos, es alimento puro, el almidón. Así que si van a querer una complicación, pónganle maicena, porque lo más seguro es que termine siendo una dermatitis español, que después van a no saber si es una DAI, no es una DAI, si es una candidiasis, no es una candidiasis, seguro es una candidiasis. Y ahí pierden todo el tegumento. Reposicionamiento cada 2 horas, ayudarse de superficies estáticas que pueden ser colchones con movimiento o con cepillas o de siliconas, lo que tengan, o dinámicas, que son estas camas modernas que no creo que ustedes tengan, nosotros no las tenemos tampoco. No. Como yo digo, atamos todo con alambre acá en Argentina, ¿sí?
porque uno va a los congresos de afuera y es todo así hermoso, ¿no? Después volvemos y no es la realidad. Bueno, cuidado de la perilesión y higiene con jabones APH5 y emolientes, sustancias aislantes, las que hacen film, ¿sí? Pueden ser siliconadas o no, ácidos grasos hiperoxigenados y siempre evaluar las incontinencias urinarias y fecales. Los ácidos grasos hiperoxigenados se usan mucho en los protocolos de prevención, evitan la deshidratación, restauran la película hidrolipídica, aumentan la resistencia al roce, mejoran el trofismo de la piel y bueno, mejoran la microcirculación, se masajea la zona. Y como vamos a ir viendo, el tratamiento local de las heridas se puede usar el tratamiento tradicional, que es el que venimos usando siempre, o el tratamiento de avanzada que vamos a ver para la tarde. No importa si usamos uno u otro, lo que tenemos que tener en claro es siempre respetar los 3 pasos, que es debridar, granular y repiterizar. Y es exactamente lo mismo que hacemos desde afuera a lo que yo les mostraba que es el proceso de cicatrización. Ustedes vieron que era inflamación, porque venían los macrófagos a limpiar, granular y repiterizar. Lo mismo tenemos que hacer desde afuera. Debridar, granular y repiterizar. No, esos son los 3 pasos, no hay otra manera de llegar, ¿sí? Nosotros podemos saltar, podemos estar en esto, pasamos al otro, vamos y volvemos. No importa qué usemos, tenemos que tener claro que ese es el camino. Apósitos de todo tipo, los vamos a ver a la tarde, lo podemos usar. Y las úlceras por presión típica, entonces en zona sacra, estadio 1-2, estadio 2, estadio 3, 4, porque no sabemos la profundidad, o necrótico, que no sabemos la profundidad hasta debridar eso. Y también tener en cuenta las úlceras atípicas, las orejas, la paciente que estaba todo el tiempo apoyada, ¿sí? Lo ven acá, ¿sí? Y tenía la baba y la maceración, que yo decía el cuidado de la humedad de la piel, nadie se le ocurrió levantarla y miren la lesión que tenía ahí abajo, simplemente por apoyo, son atípicas, no es normal que la paciente esté así todo el tiempo, pero si ustedes ven posturas atípicas, cuiden esas zonas. Por la sonda, ¿ven? Las lesiones, acá la ven. Y acá es en la espalda, las vértebras, pacientes muy delgados. Por máscaras de oxígeno, ¿lo vieron también eso? Se ve en pediatría más. Y quemaduras y después se hacen úlceras en las zonas cuando vienen de quirófano. Eso se veía más antes, ahora ya no. Se usaban unas planchas, o no sé si se siguen usando esas planchas. Bueno, yo he tenido pacientes por quemaduras por las planchas y después hacen úlceras ahí. Y estos son ejemplos nada más, una úlcera por presión en la zona de talón, que esto es el hueso, ¿no? Llega al hueso, no va, hay que amputar, ya no existe, está infectado, nunca se va a recuperar. No es tan así. Siempre piensen que el paciente tiene una oportunidad, que hay tratamientos nuevos, hay cosas nuevas que se pueden hacer, y yo tengo que pensar, ¿qué tengo que hacer? Controlar infecciones e infección, debridar, porque esto está todo feo, granular y remiterizar. O sea, intenten, no digan, no, si el hueso no se puede, no, si es tejido necrótico tiene que ir al quirófano. Esto se hizo todo en cama del paciente, ¿sí? O sea, no quiere decir que antes no había otras cosas y por ahí esa la postura, sino que ahora hay cosas nuevas y se pueden intentar incorporar tratamientos nuevos en pos de una mejor calidad de vida del paciente, ¿sí? Y acá tengo un caso que a mí me impactó, 93 años, cirugía de cadera hace 1 año y medio. Sí, me llamaron porque ven acá que perdió totalmente el talón, la foto de perfil, es impactante eso. Y me llaman, estaba en domicilio, a ella no le molestaba la piel, nada, me decía, yo quiero ponerme los zapatitos para salir a dar una vuelta a la silla de rueda, a la calle, pero no puedo salir sin zapatos, me decía. Cuando yo veo eso y me la desvenda, me quedé anonadada, y todo esto era porque le ponían hipoglosa en toda la pierna, no sé por qué tampoco, pero miren el eczema que tenía. Y esto estaba estancado con un tratamiento básico y yo dije, 93 años, ¿no? ¿Cómo cierro esto con un paciente añoso? Como le dije, la edad es muy importante. O sea, no regenera, a veces ni siquiera absorben bien las vellosidades intestinales porque la lengua la tienen depapilada, cómo le doy nutrientes. Le di alginato de calcio, Abound es un suplemento que lamentablemente no está más. Y la paciente tenía 18 meses, 1 año y medio con esa herida abierta, mejoramos la piel y miren cómo, ven cómo granuló, ven cómo generó el tejido de nuevo y en 3 meses tuvo su talón de nuevo.
Eso, sin un suplemento dietario, jamás se hubiese logrado con el alginato de calcio. Eso es para que vean la importancia de que tiene que llamar al nutricionista. Cambiar el tratamiento local, mejorar la piel. Miren, la pierna mejoró. 93 años y tuvo la posibilidad de ponerse sus zapatos de nuevo. Que era lo único que quería, ponerse los zapatos para ir a la silla de ruedas, para ir a dar la vuelta a manzana. Fíjense lo que pretendía la mujer. ¿Sí? Otro caso, entonces, una chica joven, un parto, tuvo una ruptura uterina, estuvo en terapia intensiva mucho tiempo, una histerectomía de urgencia, estuvo en coma, por supuesto, no se movilizó, nadie la movilizó y cuando la dieron vuelta tenía esto. Tenía en la zona de la cabeza y en la zona sacra. Bueno, y ahí hicimos alginato de calcio, hidrocoloides, se fue a la casa, fue cerrando y bueno, después le cuidamos la cabeza para que le vuelva a crecer el pelo. Esos son ejemplos nada más, tanto no importa, o sea, en la edad, úlceras por presión puede tener cualquiera. Bueno, hasta acá llegamos, seguimos entonces con Robin.